Bienvenidos a este acto de inauguración de los cursos de verano de cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Para la Universidad de Salamanca, que ustedes hoy estén aquí y nos acompañen presencialmente es algo muy importante porque dan sentido a la vocación internacional de esta casa de estudios, de nuestra universidad. Y esa vocación internacional es algo que nos ha identificado desde siempre. Por eso hoy agradecemos y celebramos que tantos estudiantes de tantos lugares del mundo, hasta casi 80 nacionalidades, vayan a estar con nosotros en esta universidad, en esta ciudad de Salamanca, durante estos meses de verano. La Universidad de Salamanca, con su prestigio y antigüedad, es un símbolo de conocimiento y de aprendizaje. Vais a estar rodeados de un entorno académico estimulante y de una vida estudiantil tan multicultural que, sin quererlo, conoceréis a personas de más de 80 países que comparten vuestra misma pasión por aprender español, la pasión que nos une. Aprender español en Salamanca os va a permitir practicar el idioma en cada momento, en las aulas y también en los encuentros más informales con los charros, que somos los indígenas de la ciudad, somos charros. Comprobaréis que si algo nos caracteriza es que somos serios por fuera, pero amables y pacientes con los que nos visitan. Disfrutad al máximo de vuestra experiencia elmántica. Este fue el primer nombre que tuvo nuestra ciudad. Y aprovechad cada oportunidad de aprender, de comunicaros, de vivir en español. Hoy, al abrir las puertas de estos cursos, en la locura que hemos vivido, esa locura fantástica que hemos vivido esta mañana, volveremos a recordar las palabras de grandes escritores que a lo largo de los siglos dejaron su huella en las aulas y en las calles, que sintieron, como vais a sentir vosotros, la magia y el encanto de esta ciudad que ya es vuestra. Salamanca os enhechizará, os cautivará, os envolverá. Os animo a abrir vuestra mente, vuestro corazón, vuestro alma, para dejaros embrujar por la historia, la cultura, la lengua y la vida. Sí, otra vez la vida, porque Salamanca se vive, hay que vivirla. La ciudad es una fiesta para los sentidos, una ciudad donde el pasado y el presente se entrelazan en un abrazo eterno. Saboread cada instante de vuestra estancia y sumergíos en una atmósfera vibrante que late al ritmo de los estudiantes, de los muchos estudiantes. Paraos en cualquier esquina, respirad y sentiréis de repente todo lo que os estoy contando. Permitid que el espíritu de la universidad os inspire y os ayude a abrir vuestras mentes y a dejaros llevar hacia un descubrimiento intelectual y personal que sin duda os marcará de por vida. Esa es y será siempre nuestra esencia. Queridos y queridas estudiantes, estáis a punto de embarcaros en un viaje inolvidable, un viaje mágico, que aunque solo dure unas semanas, será indeleble, lo vais a llevar aquí. Os animo a aprovechar cada momento de vuestra estancia y a disfrutar de las amistades que forjaréis gracias a una hermosa lengua común que estamos ya compartiendo. Esta es vuestra casa y quiero transmitiros la certeza de que volveréis siempre a ella, con unos versos de don Luis García Montero, que hablan precisamente de todo lo que queremos daros: palabras, amor y vida. Porque la vida entre las palabras, como el mar en un barco, cubre de tiempo el nombre de las cosas y lleva a la raíz de un adjetivo el cielo de una fecha, el balcón de una casa, la luz de una ciudad reflejada en un río. Sed muy bienvenidos a la 60ª edición de la sesión de verano de cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Es un honor para mí, en mi prácticamente primer mes como vicerrector de Relaciones Internacionales, poder estar en esta ceremonia donde hay estudiantes de prácticamente todo el mundo. Más de 80 países, ha dicho el señor consejero delegado. 80 países que son países de los 5 continentes. Por lo tanto, es exactamente lo que estamos haciendo en Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca. Abrirnos todavía más al mundo, abrirnos al mundo en diferentes lenguas y, por supuesto, acoger a aquellos que venís a aprender español a Salamanca, que es la ciudad del español, la Universidad del Español, la universidad que publicó la primera gramática del español en 1492.
la gramática de Nebrija, muy importante. Es la ciudad con el acento más neutro del español. Es la ciudad que marca el ritmo de los exámenes internacionales de español. Por eso, como ha dicho el señor consejero delegado, es la universidad correcta, primero para aprender español y también para acercarse a su cultura. Una cultura que forma parte indeleble de los cursos internacionales de esta universidad. Y por lo tanto, espero que las semanas o los meses que pasen en Salamanca sean unos meses o unas semanas en las cuales realmente se imbuyan de la cultura salmantina, de la cultura española. Yo voy a ser muy corto, simplemente también querría subrayar que es un honor tener a un conferenciante tan importante como el señor Luis García Montero. Y no tengo nada más que decirles, simplemente bienvenidos a la Universidad de Salamanca. No lo voy a decir en todas sus lenguas porque sería imposible, pero a lo mejor en un par de ellas, ¿no? He oído hablar portugués de Brasil, así que bienvenidos a la Universidad de Salamanca, aunque no sea portugués de Brasil, por lo menos es portugués. ¿Verdad? Bien, también, por supuesto, welcome to Salamanca, willkommen nach Salamanca, welcome in Salamanca. Espero que este mes sea, o estas semanas sean unas semanas y unos meses inolvidables. Muchísimas gracias. Y gracias por compartir este día con nosotros, el día que celebramos ya la edición número 60 de los cursos de verano, pero siempre con la ilusión de la primera vez. Hoy nos reunimos en el Colegio Arzobispo Fonseca para recibir con los brazos abiertos a los miles de estudiantes extranjeros que eligen nuestra universidad para aprender y mejorar el español en nuestros cursos. Este colegio mayor inició su construcción en el año 1519, lo que nos recuerda nuestra historia, pero no nos ancla en el pasado, sino que nos sirve de estímulo para avanzar día a día. Hoy, con la misma dedicación de antaño, en cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, continuamos formando en español a estudiantes y a profesionales de todos los rincones del mundo, como ya hemos dicho. El español une culturas de muy diversas procedencias que se expresan en un mismo idioma. La escritora Gioconda Belli, último premio Reina Sofía, lo expresa de la siguiente manera. Para mí, todo el tiempo que he vivido fuera de Nicaragua, la patria ha sido la lengua. El español es mi lengua y para mí el español es donde yo siento que tengo mi casa. Hoy, en esta Casa del Español, nos es muy grato recibir al director del Instituto Cervantes, ya que Cursos Internacionales ha colaborado con este organismo desde su creación, en la evaluación y certificación de la lengua y en la formación de profesores. Ambas instituciones seguimos cooperando para fomentar el encuentro e intercambio de la cultura española y panhispánica con las otras culturas del mundo. Pero sobre todo es un gran placer escuchar al escritor Luis García Montero, poeta, novelista, ensayista, reconocido internacionalmente por su talento y dedicación en el mundo de las letras y por su compromiso en transmitir su pasión por la literatura a través de la docencia. Catedrático de la Universidad de Granada, ha impartido conferencias en prestigiosas instituciones educativas en España y en el extranjero. Con un currículum apabullante, a lo largo de su carrera ha sido galardonado con múltiples premios literarios, entre ellos el Premio Nacional de Poesía en el 95, el Premio Nacional de la Crítica en 2003 o el Premio del Gremio de Libreros al Mejor Libro de 2009 por su biografía del poeta Ángel González. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas y se han convertido en referente para nuevas generaciones de poetas. García Montero ha dejado huella en la poesía contemporánea. Sus versos, de profunda reflexión sobre la vida y el amor, rebosan de sensibilidad y emoción. Cada poema es una invitación a sumergirse en un vasto universo de experiencias humanas donde los sentimientos se convierten en protagonistas indiscutibles. Es un honor para mí darle el turno de palabra a nuestro ilustre conferenciante, don Luis García Montero, que nos hablará de Federico García Lorca hoy. Para el Instituto Cervantes, la colaboración
con la Universidad de Salamanca es fundamental desde sus inicios en todo lo que se refiere a la enseñanza de español, la certificación del conocimiento de español, la formación de profesores de español. La Universidad de Salamanca es para nosotros un referente nacional e internacional, pero también como profesor, como escritor, como poeta, pues es emocionante estar aquí. Así que muchísimas gracias, querido rector, querido vicerrector, querida directora académica y querido consejero delegado de estos cursos. Decidí hablar sobre Federico García Lorca por distintos motivos. Uno de ellos es que Federico García Lorca fue un estudiante que viajó. Aquí en Salamanca estuvo en 1916 acompañando a su profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, un salmantino, Martínez Berrueta, y conoció la ciudad de Salamanca y escribió sobre ella en su primer libro, Impresiones y Paisajes, y más adelante, pasados los años, en 1929, acompañando a otro de sus profesores, Fernando de los Ríos, catedrático de Derecho Político de la Universidad de Granada, pues viajó a Nueva York y tuvo una estancia en Nueva York que fue fundamental para el desarrollo de su poesía. De manera que fue un estudiante, no diría exactamente un muy buen estudiante porque le costó acabar su carrera y sus estudios, pero desde luego fue un apasionado defensor de los libros y alguien que supo aprender de los lugares por los que viajaba. Pero aparte de eso, es que Federico García Lorca ha sido para mí una guía a la hora de definir mi vocación y de reivindicar el papel de las humanidades, el papel de la poesía en el mundo contemporáneo. Y además creo que con Federico García Lorca podemos señalar algunas cosas que a mí me parecen fundamentales y sobre las que querría hablar brevemente, basándome en 3 poemas que escribió en su viaje a Nueva York entre 1929 y 1930. A mí, García Lorca, entre otras muchas cosas, me ha enseñado que no es lo mismo la tradición que el tradicionalismo. Los que nos dedicamos a las humanidades sabemos de la importancia que adquieren las herencias que podemos recibir del pasado. Más incluso estamos convencidos de que el mayor compromiso con el futuro es el conocimiento de las herencias del pasado que recibimos a través de los maestros y a través de los libros. Pero es un error confundir tradición con tradicionalismo, porque la tradición nos ayuda a definir una identidad que merece la pena conservar, pero al mismo tiempo ampliar mirando hacia el futuro para no estancarnos ni como personas ni como sociedad. En este sentido, pues me gusta recordar que si yo tuviera que definir, y lo he hecho en algunos de mis libros sobre Federico García Lorca, el mundo literario que representó, la mejor fórmula es decir que García Lorca fue capaz de hacer una lectura vanguardista de la tradición. Eso es una de las cosas que quiero indicar brevemente, de qué modo fue capaz de recoger la tradición, desde los cancioneros medievales hasta el cancionero popular, pasando por los romances y siguiendo por las canciones de cuna, y fue capaz de hacer una lectura modernizadora de la herencia que recibía del pasado, una lectura vanguardista de la tradición. Y la segunda cosa que quiero destacar es de qué modo García Lorca representó la necesidad de articular el yo
y el nosotros. Me parece muy importante, y para eso sirve la poesía, reivindicar el yo, el espacio de la conciencia y del sentimiento individual, pero me parece muy importante saber que ese yo no puede quedar como algo aislado, algo fragmentado, sino que participa en la lógica de construir comunidad, construir un nosotros, un nosotras, construir un ámbito de carácter social en una dinámica que me parece muy importante. No puede haber un yo que diluya el compromiso con el nosotros desde un punto de vista egoísta, y no puede haber un nosotros capaz de borrar, censurar, destituir la libertad del yo. Y sobre eso escribió Federico García Lorca, y sobre eso me gustaría hablar brevemente, diciendo claro, y eso lo sabemos los profesores, que precisamente porque el yo pertenece a un nosotros y tiene una educación sentimental, sus proyectos, también los literarios, pertenecen a un tiempo. Y que esta lectura vanguardista de la tradición y esta necesidad de articular el yo en un nosotros que respetase el yo, pues tienen que ver con el tiempo que le tocó vivir a Federico García Lorca. García Lorca es quizá el poeta español más conocido del siglo XX, más traducido internacionalmente. Acaba de hacer un mapa internacional de la traducción el Instituto Cervantes y aparece Federico García Lorca como el escritor del siglo XX más reconocido desde un punto de vista internacional, y la mayoría de la gente sabe que pertenece a la generación del 27. A mí me parece que el concepto de generación se consolidó en España a través del magisterio de Ortega y Gasset por la situación histórica de España. En poesía, en Europa, en otros momentos estaban triunfando los movimientos. El movimiento futurista, el movimiento surrealista, el movimiento expresionista. Pero en España lo que se consolidó fue algo que tenía que ver con la novedad, con el tiempo en sucesión, la generación, pero que iba más lento y más comprometido con la convivencia de un país. ¿Por qué? Porque muchos de los movimientos vanguardistas lo que estaban intentando es dinamitar la constitución de un Estado moderno, superar la realidad fijada por la mentalidad, la normalidad del Estado moderno burgués. Y en el primer tercio del siglo XX, en España no estaba consolidado un Estado moderno burgués, de manera que era excesivamente peligroso y precipitado querer romper la modernidad cuando aquí la modernidad todavía no se había conseguido. Y la creación, como buena parte del compromiso, dijo que había que modernizar, pero sin perder de vista que quedaban por dar pasos que se habían dado en otros países europeos y que era necesario, más que romper, involucrar lo mejor de cada generación para ir haciendo progresar, ir avanzando en España. Y eso es lo que marcó la cultura del primer tercio del siglo XX, y el diálogo entre la cultura y la sociedad, ese espacio en el que el yo se convertía en un nosotros, a veces desde el punto de vista de las élites sociales capaces de representar una generación que modernizase el país, como en muchas de las reflexiones de Ortega y Gasset, o a veces como un proyecto de dinámica social intentando constituir un espacio social soberano que modernizase el país y hiciese que la España oficial dialogase y se uniera con la España real. Porque el problema del primer tercio del siglo XX, y Unamuno reflexionó mucho, acordémonos aquí de Unamuno,
es que hubo un momento donde la España real y la España oficial no estaban articuladas. Bueno, pues en esa onda Federico García Lorca hace esto que digo yo, lectura vanguardista de la tradición y una articulación del yo en el nosotros. Él se formó en la tradición romántica, donde hay un yo herido por una sociedad injusta, y se identifica con los personajes que sufren las contradicciones de la sociedad. Por eso las mujeres tienen tanta importancia en la obra de Federico García Lorca, porque identificó a la mujer como un personaje que era tratado injustamente en la sociedad en la que vivía. Por eso él se identifica también con los que luchan por la libertad, por eso se identifica con los sectores marginados de la sociedad perseguidos por el racismo, por ejemplo, con los gitanos, en Estados Unidos con la población de color, con los negros, y por eso también a veces cuando piensa desde un punto de vista religioso, con lo que se identifica es con Cristo capaz de morir por amor más que con los grandes poderes eclesiásticos de la época. Su libro que escribió en Nueva York, Poeta en Nueva York, se abre con un poema que se titula Vuelta de paseo. Federico García Lorca había tenido un problema sentimental grave en España, había tenido una historia de amor, como saben era homosexual con un escultor, la familia quiso apartarlo del conflicto que estaba viviendo y por eso facilitó su viaje de estudios a Nueva York de la mano de don Fernando de los Ríos. Y al llegar a Nueva York, pues se encontró con la crisis de Wall Street en 1929. Pero él empieza presentándose como un individuo en crisis y se presenta de esa manera. Asesinado por el cielo, entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo. Con los animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos. Con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero. Tropezando con mi rostro distinto de cada día, asesinado por el cielo. El poema se titula Vuelta de paseo y él, después de caminar por el mundo, se presenta como un ser en crisis, asesinado por el cielo. La crisis no es muy superficial, viene desde su propio nacimiento, desde su propia condición original. Sabemos que su crisis tenía que ver con una condición, la homosexualidad, que era perseguida y maltratada en su tiempo. Y evidentemente él elabora esa condición teniendo en cuenta la metáfora, la realidad poética de entonces. El asesinado por el cielo tiene que ver con los cuerpos huecos de Helios, tiene que ver con los hombres sin cabeza, con los trajes vacíos, etcétera, etcétera, etcétera. Está en crisis entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal. Hay formas que van hacia la sierpe y ya en 1929 un lector culto sabía que la serpiente heredera de la tentación para Eva representaba el falo, lo masculino, en el mundo ya traducido en España de Freud, y las formas que buscan el cristal. La sierpe y el cristal dividen dos territorios. La sierpe es lo masculino y el cristal, que es el cristal de la ventana de los edificios de Nueva York, es la pared de las casas y representa lo femenino, porque en esta óptica, en el reparto de espacios,
la vida privada, el mundo de los interiores, como una y otra vez explicaría Lorca en su teatro, estaba identificado con la condición femenina, con las mujeres. Pues él está partido entre una metáfora de condición masculina y una de condición femenina. Y dice, dejaré crecer mis cabellos. Por una parte, tener el pelo largo lo acerca a lo femenino, pero por otra parte, la representación de Cristo en el arte era la representación también de un hombre con el pelo largo. Y identificarse con Cristo es identificarse con el sacrificio de alguien que va a ser crucificado. Con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo. En su crisis, pues él se ve como alguien que no puede cantar, que no puede expresarse libremente, como alguien que tiene que perder su singularidad, los gestos, los detalles de su rostro. Es alguien con el blanco rostro de huevo, con cara de huevo. Alguien que está destinado a sufrir el sacrificio, un animal de cabeza rota, y alguien que después de caminar se ha llenado de barro al conocer el sufrimiento. El agua harapienta de los pies secos es el barro seco en los zapatos con los que ha caminado en su paseo. Con todo lo que tiene cansancio sordomudo. Y yo me acuerdo mucho de este verso cuando en las clases de español, en las clases defendemos una enseñanza que tenga en cuenta también los posibles problemas de personas sordomudas que tienen derecho a aprender, pero que necesitan ser tratadas con métodos que le ayuden a aprender. Pero en este caso el cansancio sordomudo de los pies secos es el cansancio de alguien que no puede cantar, que se está distanciando del mundo, porque es una mariposa ahogada en el tintero. Si no puede cantar, entre otras cosas porque es una mariposa, y esa es una palabra que ya identifica por qué se siente asesinado por el cielo, pues tiene que ahogarse en el tintero para no decir claramente lo que le pasa. Y es que tiene que tropezar con mi rostro distinto cada día. Está condenado a la ficción, a la representación de lo que no es, a fingir lo que no es, porque no hay mucha gente que sea capaz de respetar su verdadera condición y que sea capaz de comprender cómo se sufre cuando uno no puede vivir libremente. Y por todo eso se presenta como protagonista de este libro diciendo asesinado por el cielo. Como ven ustedes, son metáforas un poco ahogadas en el tintero de una mariposa que no puede expresarse libremente. Pero el surrealismo de Federico García Lorca es un surrealismo que piensa palabra por palabra, que quiere hacerse dueño de los significados. A partir de ahí, pues Federico García Lorca escribe Poeta en Nueva York y decide que más que encerrarse en una identidad fragmentada, quiere tomar conciencia de un espacio común. Y quiere pensar que la crisis que vive no es la crisis de él como individuo, sino la crisis de la sociedad, entre otras cosas porque no respeta su homosexualidad, pero al mismo tiempo es que también es una crisis donde la economía se va yendo de las manos, donde existe la contaminación, donde empiezan a generarse violencias de todo tipo que desembocarán en una Segunda Guerra Mundial y donde hay seres perseguidos por el color de su piel, porque el racismo se ha convertido en la sacralización de una identidad que se considera pura y más fuerte y sin necesidad de respetar a todos los demás. Y en ese sentido, su propia crisis la lleva a la crisis de Wall Street, la gran crisis económica de 1929.
y escribe un poema que se titula La Aurora, que es un poema que habla del amanecer, que habla de la llegada de la luz al día. La palabra amanecer es una de esas palabras que en cuanto los poetas nos descuidamos acaban en un himno, y tiene mucha tradición porque es un himno también de carácter religioso. Son los salmos que celebran el día, que reciben el día, o también puede ser un himno de carácter político. La palabra aurora era una palabra que se había convertido en nombre de diario, de periódico, en muchos de los movimientos sociales que por entonces reclamaban justicia social frente al autoritarismo y a la desigualdad. Lo que va a hacer Federico García Lorca es lo siguiente: coger la palabra aurora y todos los símbolos relacionados con el amanecer a lo largo de los años, a lo largo de la historia, desde la edad antigua hasta nuestros días, y los va a ir envenenando por dentro, para decir, como vayamos por este camino, nos vamos a quedar sin futuro. Y va a identificar la luz roja del amanecer con la sangre de un cuerpo social en crisis. Lo leo y después doy también alguna puntada en la significación de este poema que, como digo, parece que es una ametralladora de metáforas. Él resume y vive en el espíritu de la vanguardia, pero controlando uno por uno todos los sentimientos que tienen que ver con su carácter romántico, la lectura romántica de la tradición y con el significado de su poesía. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas, en enjambres furiosos, taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. Verán ustedes que él va escogiendo imágenes para decir lo que está ocurriendo. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno. Está viendo en la imagen las grandes chimeneas que lanzan humo, es decir, que están contaminando el horizonte de Nueva York. Y el humo además no solo contamina, sino que es una columna muy frágil, muy difícil que nada se sostenga en esa deriva contaminadora. Y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. El huracán ya es una palabra dura, pero habla de negras palomas. Es un huracán de negras palomas. ¿Y qué era la paloma? La paloma era el Espíritu Santo, la revelación, era también la metáfora del amor, la metáfora de los enamorados en el Cantar de los Cantares, y acabaría siendo la paloma de la paz. Aquí está pintada de negro y convertida en algo agresivo. Y chapotean las aguas podridas. ¿Qué es las aguas? Bueno, es el bautismo, es la salvación y al mismo tiempo es el cauce de la vida humana. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, decía Jorge Manrique. Pues aquí están convertidas en charcos, donde chapotean las aguas podridas. Y es que la aurora gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. Nueva York era la gran metáfora de la modernidad, era la metrópoli, el lugar donde Juan Ramón Jiménez unos años antes se había preguntado, bueno, pero es importante solo crecer hacia lo alto, hacia lo alto, hacia lo alto, y nos olvidamos de crecer hacia lo hondo.
en su primer viaje a Nueva York, del que saldría también el diario del poeta recién casado. Pues aquí hay una arquitectura, y la arquitectura había sido la gran metáfora del racionalismo y de la fe en el futuro. Hay una arquitectura que se está quedando al margen de la realidad humana. Son inmensas escaleras que se llenan de espacios duros, las aristas, y que por tanto son espacios donde la naturaleza se siente angustiada, nardos de angustia dibujada. Y llega la aurora y nadie la recibe en su boca. ¿Qué se recibe en su boca? Pues la comunión, la hostia, pero nadie la recibe en su boca, porque si el saber religioso, lo mismo que el saber ilustrado, prometía el mañana, la salvación, pues por este camino no hay esperanza posible, no hay mañana posible. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre que las monedas, los intereses económicos, Wall Street, se ha convertido en un enjambre furioso que lo domina todo, lo devora todo, incluso el corazón de los niños. El contrato social era inseparable del contrato pedagógico. La reflexión de la modernidad en literatura también fue que no puede haber progreso si no hay un contrato pedagógico. Tiene que haber alguien que se haga cargo desde su conciencia y sus sentimientos del contrato social. Por eso cuidar a los niños es cuidar el futuro. Se puede hacer con anuncios cursiles sobre la infancia y el futuro, pero es la historia de la literatura, es el Lazarillo de Tormes. ¿Qué sería Lázaro de mayor? Lo que fue Lazarillo de niño. Pues en este sentido resulta que al futuro lo están envenenando como a las palomas, pero es que están devorando el corazón de los niños. Y dice que los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados, y que van a un cieno de números y leyes, a sudores sin fruto. Los primeros que salen nos recuerdan a las personas que tienen que madrugar para ir a trabajar, pero nos recuerdan también el día de la resurrección a los que salgan de sus tumbas para vivir el paraíso prometido. Y eso tampoco parece que va a ser posible, porque no hay paraíso ni amores deshojados, y además los sudores son sin fruto. Eso que ganarás el pan con el sudor de tu frente parece que es mentira. Puedes trabajar sin recibir un fruto digno. ¿Y la conclusión cuál es? La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Federico García Lorca defendió el futuro, creía en la ciencia. ¿Y qué cretinos los que no creen en la ciencia? Acabamos de pasar una pandemia y cómo hay que agradecer la labor de la ciencia y la técnica a la hora de salvarnos la vida. Pero Lorca lo que está viendo en este amanecer es que la ciencia se ha quedado sin raíces. Y es que las humanidades son tan importantes como la ciencia y la técnica, porque si no, la ciencia y la técnica acaban siendo cadenas y ruidos que trabajan para los números y las leyes y el barro de las injusticias, y no para la dignidad del ser humano. Y por eso, ya no solo él mismo volviendo del paseo, sino los ciudadanos en general, pues somos gentes que vacilamos insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. Como ven, hay una articulación donde su crisis individual pasa a una crisis colectiva. Y esto es una toma de postura importante en la poesía moderna, porque se trata de articular el yo y el nosotros. Y hay un poema con el que quiero terminar que se titula Grito hacia Roma. Es un poema que habla de la multitud y que habla también del futuro. Y es un poema que en una época de crisis y de desesperanza reivindica la esperanza y la posibilidad de mirar hacia el futuro, de poder creer que el trabajo y el sudor van a dar sus frutos y que es posible el respeto a las distintas identidades que pueden convivir en el espacio común
de una democracia y de un contrato social. Federico García Lorca se había quedado muy impresionado porque en febrero de 1929 el Papa Pío XI firmó con Mussolini un acuerdo para apoyar el fascismo italiano si los fascistas apoyaban a la Iglesia Católica. Y eso le conmovió mucho porque García Lorca intuyó que a partir de ahí empezaba a generarse la Segunda Guerra Mundial. Y él, en vez de sentirse cercano al Papa que pactaba con el fascismo, se sintió Cristo, se sintió el sacrificado. Y miró a la ciudad y lo que vio es mucha gente. Y se acordó que Baudelaire había definido a las multitudes como un conjunto de soledades, porque las grandes ciudades hacinaban a la gente, pero la gente no se articulaba, no tenía sentido de pertenencia, era un conjunto de soledades. Muchos años después, otro gran poeta, Pierpaolo Pasolini, dirá que no hay experiencia más solitaria que estar en una plaza del siglo XX llena de gente. Porque se puede perder el sentido de pertenencia si identificamos nuestro yo con nuestro propio pozo sin fondo y no somos capaces de articular un nosotros que no nos humille, sino que haga posible la convivencia. Y entonces escribió un poema para reivindicar que las muchedumbres, la gente, las multitudes, podían ser una ilusión humana más que un amontonamiento de soledades. ¿Y qué hizo? Se subió al edificio más alto de Nueva York entonces, el Chrysler Building, y gritó hacia Roma para decirle al Papa que mirase a la gente que sufría la represión de todo tipo o el hambre o la marginación. Y frente al odio y a los discursos del odio, repitió constantemente la palabra amor, amor, amor. Yo creo que es una lección que sigue viva y por eso yo creo en la poesía y creo más en el amor que en el odio y más en el respeto que en el desprecio y más en la libertad que en los límites de la dignidad humana. Leo este poema, Grito hacia Roma, y concluyo así mi intervención. Verán que hay también muchas imágenes que él rescata de la tradición para darle un significado nuevo, y empezando por la imagen de Cristo, que es la imagen del ser capaz de morir por amor, más que capaz de matar a los demás por odio. Manzanas levemente heridas por finos espadines de plata, nubes rasgadas por una mano de coral que lleva en el dorso una almendra de fuego, peces de arsénico como tiburones, tiburones como gotas de llanto para cegar una multitud, rosas que hieren y agujas instaladas en los caños de la sangre, mundos enemigos y amores cubiertos de gusanos, caerán sobre ti, caerán sobre la gran cúpula que unta de aceite las lenguas militares, donde un hombre se orina en una deslumbrante paloma y escupe carbón manchado, rodeado de miles de campanillas. Porque ya no hay quien reparta el pan y el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto, ni quien abra los linos del reposo, ni quien llore por las heridas de los elefantes. No hay más que 1 millón de herreros forjando cadenas para los niños que han de morir. No hay más que 1 millón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz. No hay más que un gentío de lamentos que se abren la ropa en espera de la bala. El hombre que desprecia a la paloma debería hablar. Debería gritar desnudo entre las columnas y ponerse una inyección para adquirir la lepra
y llorar un llanto tan terrible que disolviera sus anillos y sus teléfonos de diamante. Pero el hombre vestido de blanco ignora el misterio de la espiga, ignora el gemido de la parturienta, ignora que Cristo puede dar agua todavía, ignora que la moneda quema el beso del prodigio y da la sangre del cordero al pico idiota de un faisán. Los maestros enseñan a los niños una luz maravillosa que viene del monte, pero lo que llega es una reunión de cloacas donde gritan las oscuras ninfas del cólera. Los maestros señalan con devoción las enormes cúpulas sahumadas, pero debajo de las estatuas no hay amor. No hay amor bajo los ojos de cristal infinito. El amor está en las carnes desgarradas por la sed, en la choza diminuta que lucha con la inundación. El amor está en los fosos donde luchan las sierpes del hambre, en el triste mar que mece los cadáveres de las gaviotas y en el oscurísimo beso punzante debajo de las almohadas. Pero el viejo con manos traslúcidas dirá amor, 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 aclamado por millones de moribundos. Dirá amor, 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 entre el tisú estremecido de ternura. Dirá paz, 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 entre el tirite de cuchillos y melenas de dinamita. Dirá amor, 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 hasta que se le pongan de plata los labios. Mientras tanto, los negros que sacan las escupideras, los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido de los dictadores, las mujeres ahogadas en aceites minerales, la muchedumbre de martillo, de violín o de nube, ha de gritar, aunque le estrellen los sesos en el muro, ha de gritar frente a las cúpulas, ha de gritar loca de fuego, ha de gritar loca de nieve, ha de gritar con la cabeza llena de excremento, ha de gritar como todas las noches juntas, ha de gritar con voz tan desgarrada hasta que las ciudades tiemblen como niñas y rompan las prisiones del aceite y la música, porque queremos el pan nuestro de cada día, flor de aliso y perenne ternura desgranada, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos. Que así sea. Gracias por recordar a ese estudiante internacional que visitó Salamanca hace 100 años buscando otras personas de las que aprender como vosotros y vosotras que venís hoy. Directora académica, vicerrector, consejero delegado, señores decanos de las facultades de Filología, de Geografía e Historia, señora directora del Departamento de Literatura, señor director del Departamento de Lengua Española, profesor Pedro Cátera, excelentísimo académico de la Real Academia Española, autoridades que nos acompañáis, profesoras y profesores, pero sobre todo los estudiantes de los cursos internacionales. Todo está bien y además yo soy un rector muy consciente de que cuando empieza a salir la comida y el vino y la cerveza debo hablar poco. Todo está bien, el cielo de Salamanca es azul, la temperatura justo lo cálida que debe ser para que todos nos sintamos, en fin, con ganas de disfrutar en la calle y no encerrarnos en los hoteles y este patio de 500 años que os recibe. Todo está bien porque Salamanca, 100 años después de la inauguración de los cursos internacionales de español para extranjeros, 800 años después de fundarse la universidad, 500 años después de construirse este lugar para estudiantes pobres, después ocupado por irlandeses y por todo tipo de personas, sigue recibiendo a quienes quieren conocer a otras personas que vienen de todo el mundo. Sois personas abiertas al mundo
y cuánto necesitamos ese espíritu, el de Federico, el que nos ha trasladado el director del Cervantes, el poeta Luis García Montero, el de quienes no tienen miedo a los otros, al contrario, quieren conocer a los otros, quieren comprender la lengua y la cultura de las otras personas. Hay que mantener la conversación universitaria. ¿Qué sería del mundo sin la movilidad internacional universitaria? Sin mujeres y hombres que buscan en otros países con quién hablar, de quién aprender, con quién disfrutar y sobre todo, pues, brindar y continuar el encuentro, la conversación, la que conduce a la paz, a la comprensión de los demás y sobre todo para, que es lo que toca ahora, en el inicio de esta 60ª edición de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, para disfrutar. Bienvenidos.